seno de 45 en la segunda columna, 0.7071. Si les pido tangente de 60, sería tangente, que es esta columna, de 60 y es 1.7321. Ahora ustedes observen cómo va la columna de seno. Mira, empieza en 0 y ¿qué pasa? Mira, va aumentando. Desde 0 hasta, si se fijan acá hasta el 90, desde 0 hasta 1. ¿Qué pasa con la columna coseno? Va de 1 y ¿qué pasa? Va disminuyendo de 1 hasta el 90, que es 0, ¿sí? Va disminuyendo, ¿verdad? Y con la columna de tangente, tangente de 0 es 0 y va aumentando. Pero este aumenta, por ejemplo, hasta el 89 es 57.29. En el 90 es infinito. Este es el símbolo de infinito, ¿verdad? Entonces, con estos, ¿sí? Con esta explicación ustedes pueden contestar, ¿sí? Las preguntas que vienen acá, ¿verdad? Que es determinar verdad, falso y por qué, si puede ser este valor, puede ser el otro, etcétera. Esa es la actividad 1, ¿verdad? ¿Sí? Continuamos ahora con el problema de la actividad 2. Dice: con base en las medidas del triángulo de ángulos agudos de 45 grados, como se muestra en la figura, determina las razones trigonométricas indicadas. Los resultados deben ser exactos, no usar calculadoras, puedes basarte en la información de la página 117. Ok, ¿qué vamos a hacer? Primeramente les voy a explicar. Esto es para triángulos, rectángulos, ¿sí? Aquí tenemos nosotros los ángulos se acostumbran ponerse con letras mayúsculas. Por ejemplo, este es el ángulo A, ¿sí? Este es el ángulo B con mayúscula y este es el ángulo C con mayúscula. Y si ustedes observan, este símbolo es de ángulo recto, quiere decir que este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Ahora les voy a explicar algo. Los lados se acostumbran ponerse con letras minúsculas y son contrarios a los lados, perdón, a los ángulos. Por ejemplo, si yo tengo el ángulo A aquí, su lado A va a ser el de enfrente, es contrario, es el de enfrente. Si yo tengo el ángulo B aquí, su lado B va a ser el de enfrente y se pone en minúscula, ¿verdad? Si yo tengo el ángulo C, su lado C va a ser el de enfrente y con letra minúscula, ¿verdad? Ahora fíjense bien, vamos a explicar lo que serían los catetos, ¿sí? ¿Qué viene siendo los catetos? Por ejemplo, si yo estoy aquí en el ángulo A, ¿sí? Y quiero saber cuál sería su cateto opuesto, yo estoy como referencia en este ángulo. El cateto opuesto es su lado opuesto, es el de enfrente siempre. Este es el de enfrente, su cateto opuesto. Y su cateto adyacente es el que tiene un lado, o sea, su lado adyacente es este. Y la hipotenusa es la única que no va a cambiar, siempre es el lado que está enfrente del ángulo recto. La hipotenusa siempre va a ser el lado que está enfrente del ángulo recto. Entonces quedamos, si estoy en el ángulo A, su cateto opuesto va a ser el lado A, ¿verdad? Su cateto adyacente va a ser el lado B y la hipotenusa es C. Pero ahora puede cambiar. Si estoy como referencia el ángulo B, su cateto opuesto va a ser el de enfrente, es B. Su cateto adyacente va a ser A y la hipotenusa, que es la que no cambia, es C, ¿verdad? De esa manera podemos resolver las funciones trigonométricas. Acá tenemos un triángulo con valores. Nos dice aquí, no dice con letras, sino que ya tiene valores. Por ejemplo, este ángulo es de 45 grados, este es de 45, este lado mide 1, este lado mide 1 y este mide raíz cuadrada de 2. Si se fijan, ¿cuál es la hipotenusa? El que está enfrente del ángulo recto. Estos son catetos que pueden variar dependiendo de cuál ángulo tome como referencia, ¿no? Ok. Ahora tenemos nosotros que aprendernos las siguientes funciones trigonométricas, que es el seno. El seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre hipotenusa, ¿sí? El coseno de un ángulo es cateto adyacente entre hipotenusa. La tangente de un ángulo es cateto opuesto entre cateto adyacente. Estos tres nos los tenemos que aprender de memoria, estas tres funciones, seno, coseno y tangente, porque si no más adelante nos vamos a atorar. Ok. Existen otras funciones, ¿sí? Que se usan menos, pero que también sí se usan, ¿verdad? Que es la cotangente. La cotangente es inversa o es al revés que la tangente. Mira,
es cateto adyacente entre cateto opuesto. Y la tangente era cateto opuesto entre cateto adyacente. La secante es opuesta al coseno. Es hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la cosecante es opuesta o inversa al seno. Es hipotenusa entre cateto opuesto, ¿no? Ok. Entonces si vamos a resolver los primeros. Este ejercicio yo lo voy a resolver y ustedes van a resolver el otro, ¿no? Dice, seno de 45. ¿Qué quedamos? El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Como los dos valen 45, no hay problema cuál agarro. Voy a agarrar este, ¿sí? Nos dice que el seno es cateto opuesto entre hipotenusa. El cateto opuesto a este ángulo es el de enfrente, es 1, mide 1. Entre la hipotenusa que mide raíz cuadrada de 2. Entonces voy a poner 1 entre raíz cuadrada de 2. Luego viene coseno de 45 grados. Pasa lo mismo, ¿verdad? Como tenemos dos ángulos de 45 grados, podemos agarrar cualquiera. Voy a agarrar este ahora. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Si tomo como referencia este ángulo, su cateto adyacente viene siendo este, ¿verdad? Y este sería el opuesto. Entonces va a ser 1, que es cateto adyacente, entre hipotenusa, que es raíz cuadrada de 2. 1 entre raíz cuadrada de 2. La tangente de 45. La tangente es cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto entre cateto adyacente. Agarro este, que viene siendo la misma, o puedo agarrar este, es la misma. Que es cateto opuesto, que es el de enfrente 1, entre cateto adyacente, que también vale 1, entonces es 1 entre 1. La cotangente, que tenemos aquí, que es cateto adyacente, cotangente de 45. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Si estoy aquí, ¿cuál es el cateto adyacente? Es este 1, entre cateto opuesto es este 1, ¿verdad? 1 entre 1. La secante de 45. La secante es hipotenusa entre cateto adyacente, ¿sí? 45 es este o cualquiera de los dos, ¿sí? ¿Cuál sería la hipotenusa? Pues la hipotenusa es raíz cuadrada de 2 entre el cateto adyacente, que sería entre 1, ¿verdad? Entonces es raíz cuadrada de 2 entre 1. La cosecante, que viene siendo esta, hipotenusa entre cateto opuesto. Cosecante de 45. Hipotenusa es raíz cuadrada de 2 entre cateto opuesto, que es 1, que está enfrente, ¿verdad? Entonces va a ser raíz cuadrada de 2 entre 1. Y de esa manera podemos resolver nosotros, ¿sí?, los problemas que nos pide. Viene el problema 3, dice, con base en las medidas del triángulo de ángulos agudos 30 y 45, como se muestra en la figura, determina las razones trigonométricas indicadas. Los resultados deben de ser exactos, no usar calculadora. Puedes basarte en la información de la página. Van a ser lo mismo que estamos haciendo aquí, pero sería con este otro triángulo, ¿verdad? Ya aquí ya cambia, ¿sí? Tenemos un ángulo de 30, un ángulo de 60 y un ángulo recto, ¿verdad? La hipotenusa, por ser el lado contrario al ángulo recto, nos mide 2, ¿sí? Este lado nos mide raíz cuadrada de 3 y este lado nos mide 1, ¿verdad? Entonces tenemos que calcular todas estas funciones, ¿no? ¿Ok? Luego, esa es la actividad 3. Ustedes tienen que calcular todas las funciones estas, ¿no? Yo ya les ayudé en el anterior ejercicio. Pasamos a la actividad 4. Dice, determina las siguientes razones trigonométricas con la ayuda de tu calculadora. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense bien. Necesitamos una calculadora científica, ¿sí? Algunos teléfonos tienen calculadora científica. Nosotros podemos encontrar, acuérdense que lo que vimos ahorita, que el seno de 20, el seno de 22, etcétera, se puede calcular mediante la tabla que teníamos, pero también se puede hacer mediante una calculadora, ¿sí?, científica, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cómo calcular el coseno de 132 grados? Fíjense bien, aquí tenemos la calculadora, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Hay dos maneras de hacerlo, ¿sí? Si no es de una manera, es de otra, no hay falla, dependiendo de la calculadora. Muchas veces primero tienen que poner el número 132 y luego buscar la función que diga coseno. Aquí está, ¿verdad? Coseno. Y ahí está, me dice que es menos 0.6691. Hay que agarrar 4 decimales, ¿sí?, que me dio menos 0.6691. Luego, para que les dé el seno de 47, ¿sí? La otra manera es, si no es primero el número y luego la función, puede ser primero la función y luego el número, ¿no? Pero en esta calculadora es primero el número y luego la función, ¿no? Ahora vamos a calcular el seno de 47. ¿Qué pongo yo? Pongo 47
y ya nada más le doy seno, que es sin, ¿sí? Sin, y me da que es 7313, 0.7313. Y así de esa manera van a ir calculando ustedes, ¿sí? Las funciones estas con calculadora. Pero aquí hay un detalle, miren, observen, tenemos coseno de 27 grados y 30 minutos. Esto es para cuando los grados queremos sacar todavía más pequeña la fracción, ¿sí? De grados, ¿no? Que sería 30 minutos. También existen segundos, ¿no? Y se puede hacer. ¿Cómo le vamos a hacer cuando tengamos así grados y minutos? Nosotros necesitamos tener puros grados. ¿Qué hacemos? Fíjense bien. Agarro los 27 grados, 30 minutos, y yo dejo solo el 27 grados porque ese es entero, ¿no? ¿Qué voy a hacer con el 30? El 30 lo voy a dividir entre 60. Aquí se usa como se hace con los relojes, ¿verdad? Bueno, este reloj es digital, pero en los relojes, ¿sí? Con manecillas, acuérdense que 60 segundos es un minuto, 60 minutos es una hora, y así, ¿verdad? Es lo que vamos a trabajar, se utiliza el mismo sistema sexagesimal. Entonces, estos 30 minutos, para convertirlo a grados, lo divido entre 60. Me va a quedar 30 entre 60, me va a dar 0.5, pero este eran minutos, ahora ya se convirtió en grados, mira, 0.5 grados. De tal manera que a estos 27 grados le voy a sumar el 0.5 grados que calculé de los 30 minutos, ¿verdad? Y ahora va a ser 27.5. De esto ya puedo calcularlo bien en una calculadora, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Pues le pongo 27.5, 27.5. ¿Y qué dice? Que le saquemos el coseno, ¿sí? Y aquí tenemos la función coseno, ¿no? Y ahí está, nos da 0.8870, ¿no? Que sería 0.8870. Ustedes les toca convertir estos minutos, ¿sí? A grados, y se lo tienen que anexar, ¿verdad? Va a ser 31 punto y algo, ¿verdad? Grados, y es lo que van a calcular el seno de ese ángulo, ¿no? ¿Ok? Entonces, de esa manera sería la explicación de la actividad 7 para aquellos jóvenes que no pudieron ir a clases presenciales y para aquellos que no les quedó muy claro. Cualquier cosa por el grupo, jóvenes, estamos pendientes. Hasta luego.